¿Alguna vez se ha preguntado por qué Alaska es el lugar de los grandes terremotos? Alaska experimenta grandes terremotos debido a su ubicación geográfica, con el límite de dos importantes placas tectónicas, la placa del Pacífico, la placa de Norteamérica. Algunos de los factores clave que contribuyen a la alta sismicidad en Alaska es que es una zona de subducción de la placa del Pacífico. La placa del Pacífico se mueve constantemente hacia el norte y se desliza, o subduce, por debajo de la placa norteamericana a lo largo de la fosa de las Islas Aleutianas. Este proceso es el principal impulsor de la actividad sísmica en la región. Hay una zona de subducción en Alaska, en las Islas Aleutianas, en la placa del Pacífico y la placa norteamericana, en donde se encuentran a lo largo de esta megatronch. Es una parte del cinturón de fuego del Pacífico. En esta zona, la densa corteza oceánica de la placa del Pacífico se empuja hacia abajo, creando un continente flotante allí mismo en Alaska. La acumulación y liberación de la energía a medida de las placas convergen en fricción y hace que se enganchen en algunas áreas. Esto provoca una acumulación de energía y deformación de las placas circundantes. Cuando la tensión acumula supera la fricción que las mantiene unidas, la falla se desliza bruscamente, liberando una enorme cantidad de energía en forma de terremotos o megaterremotos y a la vez provocando grandes tsunamis. Alaska es el lugar donde hay más terremotos grandes o violentos. El terremoto Prince William Scott en 1964 con magnitud de 9,8. El segundo terremoto puede ser que más violento porque tuvo una amplitud modulada hasta de 7 metros. En bloque de Yakutak, una irregularidad en la parte superior de la placa del Pacífico conocida como el bloque de Yakutak, dificulta la subducción suave de la placa del Pacífico. Esto ha provocado que una pieza en forma de cuña de la placa de Norteamérica, la subplaca de West Wrangell, se desprenda y gire en sentido contrario a las agujas del reloj, contribuyendo a la complejidad tectónica. De hecho, existen algunos fallos secundarios. La convergencia de estas placas en el margen del sur de Alaska impulsa la deformación cortical distribuida en fallas secundarias que se extienden cientos de kilómetros hacia el interior del continente. Estas fallas secundarias también han generado terremotos significativos, como el terremoto de Denali en el año 2002 de magnitud 8,5. En Alaska se da una especie como de rebote postglacial. La pérdida de hielo de los glaciares también puede influir a la frecuencia y ubicación de los grandes megaterremotos. A medida de que el hielo se derrite, la tierra rebota, lo que puede afectar las tensiones en las fallas geológicas que hay en Alaska, aparte de las zonas de subducción y de las fosas marinas. La interacción y compleja actividad en la placa tectónica de Alaska, especialmente en la zona de subducción de la placa del Pacífico, debajo de la placa de Norteamérica. Esta es la razón principal por la que Alaska tiene los terremotos más violentos del mundo. Y lo más importante es de que esto se llega a dar con muchísima frecuencia. La frecuencia de los terremotos, ahora vamos a dar los 10 terremotos más violentos. El 27 de marzo de 1964, en Prince William, en el sur, un potente terremoto estimado hasta 9.8, registrado en 9.4 allá en Alaska, que provocó un tsunami de devastación en Valdez, en Seward, Kodiak y en City Creek.
Hasta California llegaron los daños. Lamentablemente 131 personas perdieron la vida en aquel entonces. Otro terremoto fue en 1957, el 9 de marzo, un potente terremoto o megaterremoto de 9.1 con un tsunami que hubo graves daños en Hawái y en Japón. Debido a su ubicación, el tsunami no se registran víctimas mortales de 1957. Hubo otro terremoto en 1965, el 4 de febrero del 65 en las Islas Aleutianas, un potente terremoto de 9.2 con olas hasta de 20 metros. Se estima que 150 personas perdieron la vida. Otro terremoto más en las Islas Fox de las Islas Aleutianas. Esto pasó el 1 de noviembre de 1938. Un megaterremoto de magnitud 8,7. El tsunami fue moderado. Para 1986, el 10 de noviembre, un potente terremoto de magnitud 8.5, lo que lo hace un megaterremoto, con un tsunami de 10 metros que por fortuna no generó daños. Para el 1 de abril de 1946, cerca de United Island, un potente terremoto de 9.0 fue muy devastador. Más de 270 personas perdieron la vida tan solo en Hawái. Para el año 2021, el 29 de julio del año 2021, un poderoso terremoto de magnitud 8,7 provocó un tsunami que provocó al menos 30 personas que perdieron la vida. En el año 2020, el 22 de julio, otro megaterremoto en Alaska de magnitud 8,5. No se reportaron víctimas mortales. En el año 2018, el 23 de enero del 2018, en el Golfo de Alaska, un megaterremoto de 8.5, que tuvo una advertencia de tsunami local. Y en el año 2018, un terremoto de magnitud 7,9 el 30 de noviembre del año 2018, que no provocó un tsunami y tampoco hubo pérdidas mortales. Lo más importante de todo esto es que allá mismo se tiene registro de un terremoto muy violento, bastante violento, en Alaska. Esto pasó en el año 1532, en donde un potente terremoto de magnitud 9,8, solamente hay estudios antropológicos, se pudiera darse un tsunami de más de 40 metros de altura, dejando graves daños en la zona. Y hay un terremoto de magnitud 10,3, estimaciones de estudios geológicos y antropológicos, y esto pasó en el año 786 de nuestra era. Muy importante y muy extremosos los terremotos en Alaska. Amigos, suscríbanse a este canal, ayúdenos a compartir este videoprograma y muchas gracias. Gracias. Yo soy Hypergeo.